Continuamos, lo vamos a hacer con la profesora Silvia Carrasco, que está aquí a mi lado. Ella es profesora titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de Feministas de Cataluña. Ha realizado un informe sobre el Servei Trànsit del Instituto Català de la Salud y su intervención lleva el título de El aumento exponencial de menores tratados en los servicios de identidad de género y el modelo afirmativo. Muchísimas gracias. Me gustaría no solo tener esta oportunidad para hablar, que es por la que agradezco estar aquí y haber sido invitada, sino también tener un público dispuesto a escuchar, que tendrá la responsabilidad de regular jurídicamente este delirio. Porque la infancia trans no existe y quiero que sea dicho en esta Cámara antes de proseguir con mi intervención. Como decía, agradezco esta invitación para presentar en el Congreso de los Diputados, sede de la Soberanía Popular, los resultados de la única investigación que existe hasta la fecha en España sobre el impacto de una ley trans. La ley trans catalana aprobada en octubre de 2014 que dio lugar al desarrollo de protocolos sanitarios y protocolos educativos que trasladaban la ideología transgenerista a la práctica docente y a la práctica sanitaria. Como toda la legislación basada en la ideología transgenerista, esta ley propugna el llamado modelo afirmativo de tratamiento de la disforia de género, o lo que se interpreta que es la disforia de género, que se basa en el autodiagnóstico de la persona, tenga la edad que tenga, en la creencia de que se puede nacer en un cuerpo equivocado y en el consiguiente tratamiento para adaptar su cuerpo a lo que en sus términos se denomina identidad de género sentida. Esta investigación ha sido realizada por un equipo interdisciplinario de investigadoras profesionales de la asociación que presido, Feministas de Catalunya, y se ha basado en los datos proporcionados por el Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya. Son datos suyos. Sobre los casos atendidos por el Servei Trànsit, que es la unidad de referencia de este tipo de tratamientos del Instituto Català de la Salud desde el 2012, año en el que inició su servicio, hasta 2021, que es el último año sobre el que hay datos. Aunque los datos presentan algunas irregularidades y ha sido difícil conseguirlos y no se han proporcionado con el nivel de desagregación solicitado para profundizar en su análisis, la explotación que hemos hecho ha reconstruido la evolución del número de casos y las tendencias por edad, sexo y tipo de intervención o tratamiento, consulta psicológica, hormonación o cirugía, cuando ha sido posible. El informe está disponible en catalán y castellano en nuestra web y ha sido enviado a todos los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya y a todos los diputados y diputadas de este Congreso hace unas semanas. Conocíamos lo que estaba ocurriendo en los países de nuestro entorno. En septiembre de 2018, la entonces ministra de Igualdad del Reino Unido, Peggy Mordaunt, alarmada por el aumento del 4.400% de niñas solicitantes de transición en menos de una década, quédense con esta cifra para compararla con una posterior que les voy a dar sobre Cataluña, encargó una investigación independiente que ha dado lugar al informe CAS recientemente mencionado por Maricruz Almaraz y que se hizo público en la primavera de 2022, a partir de cuyas conclusiones se cierra la unidad de identidad de género de la clínica Tavistock que atendía a la población menor y se está transformando el modelo de atención. Entre otras cosas, observan que no hay registro ni evaluación fiable sobre los resultados obtenidos con los tratamientos aplicados, que carecen de consenso médico y cuyos protocolos han sido denunciados por parte de su personal, y que no se ha aplicado un abordaje psicológico prioritario a partir de las preguntas clave. La primera, ¿qué les pasa a estas niñas y por qué? La segunda, ¿por qué hay una sobrerepresentación de menores de ambos sexos con vulnerabilidades psicosociales entre quienes solicitan transiciones de género? Estas preguntas, con el proyecto de ley que se pretende aprobar, pueden ser calificadas de transfobia y multadas. Así no se puede investigar. Además, en diciembre de 2020, la joven Kira Bell ganó el juicio por negligencia médica contra la misma clínica Tavistock Portman por haber sido inducida a hormonación cruzada y cirugías irreversibles como menor de edad, tal como sucede ahora mismo en España, y ahora ya son más de 1.000 las familias que han presentado denuncias a la clínica Tavistock. En Suecia, en 2021, el Hospital Karolinska, de referencia en el tratamiento de la disforia de género, decreta la finalización de los tratamientos a menores con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas tras un estudio longitudinal con datos de calidad suyos
que muestran que la salud mental de los menores no mejora con el tratamiento y, en cambio, sí causa graves lesiones. Desde entonces apuestan, como también decía Maricruz, por un abordaje psicológico y, en sus propios términos, abordaje psicológico y ético de la angustia de los menores que rechazan su cuerpo. Esta es su formulación que suscribimos. En Finlandia, como tercer y último ejemplo, desde 2020, a partir de estudios con resultados similares de los servicios de atención a menores con disforia, deciden aplicar medidas aún más drásticas, desmarcándose de los estándares marcados por el WPATH, la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, apostando por la psicoterapia por encima de cualquier tratamiento hormonal o de cirugía a menores de 25 años. Pues bien, ¿cuál es la situación de Cataluña? El volumen total de casos atendidos es más de 5.500 personas, pero sobre todo es importante señalar su aumento exponencial de más del 7.000% en los años que ha durado su funcionamiento. Los nuevos casos anuales se han cuadruplicado entre 2016 y 2021, y solo los del año 2021 suponen más del 25% de los casos de los 10 años analizados. Recordemos que el 2021 recoge el efecto pospandemia con un aumento exponencial de la exposición a las redes sociales. La media de edad ha caído en 12 años desde 2012 a 2021, pasando de una media de 34 años a una media de 32. Una media, quiere decir que el espectro de edad se ha reducido considerablemente. Como vemos, el Servei Trànsit atiende cada vez a más mujeres y a más menores con un patrón de edad claramente diferenciado entre mujeres y hombres que revela casuísticas muy dispares y que son tratadas exactamente de la misma forma. Entre los menores de 0 a 9 años predominan los niños, varones. Entre los grupos de edad de 10 a 14 y de 15 a 25 predominan las chicas. Y en el grupo de edad de mayores de 30 años, para el que fue pensado el servicio en su inicio, predominan los hombres, que son más del 70%. Existe, por tanto, un cambio acelerado en el patrón demográfico de la población atendida, de hombres a mujeres, de adultos a menores. La mayoría de casos de menores de edad son niñas, la mayoría de casos de mayores de edad son hombres. El aumento es alarmante entre las niñas preadolescentes y adolescentes. El 70% de los casos en los grupos de edad de 10 a 14 y de 15 a 18 años son mujeres. Y aunque el incremento es también alarmante en el caso de los niños, solo entre 2015 y 2021 se ha producido un incremento, ¿recuerdan aquella cifra? 4.400%, pues bien, en Cataluña se ha producido un incremento de 5.700% de niñas de 10 a 14 años entre los casos tratados por el Servei Trànsit. Existe un porcentaje igualmente alarmante, ojo al dato, de casos en los que no se registra el sexo de las personas atendidas, que llega a ser más del 10% en estos mismos grupos de edad. Por las tendencias observadas y la triangulación con datos de otras fuentes, que hablan de no binarias, se puede inferir que se trata de chicas. Hagan su cálculo. La mayoría de los casos atendidos reciben tratamiento hormonal. Es más, en un informe del 2016 elaborado por el propio Servei Trànsit, se reconoce que el 87% de los casos de las primeras visitas se proporciona la receta de hormonas a niñas, niños, adultos, hombres, mujeres. De hecho, coincide con el trabajo de campo cualitativo que estamos realizando para un segundo informe. De estos alarmantes resultados se desprenden muchos interrogantes. Voy a repasar algunos. ¿Por qué hay un número creciente de casos en los que no se recoge el sexo? ¿Cómo es posible que no se registre el sexo de la persona atendida en un acto médico que además está centrado en los caracteres sexuales? ¿Este es el criterio del Departament de Salut o se fijan los criterios a discreción de cada unidad territorial que ya están por todo el territorio? ¿Tiene el Departament de Salut datos sobre el alcance del modelo afirmativo en pediatría sin pasar por Trànsit? ¿Y en la sanidad privada? Siempre decimos que nuestros resultados indican en realidad una estimación conservadora, que en la realidad puede superar
bastante los datos que les acabo de mostrar muy sucintamente. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes están recibiendo tratamientos hormonales? ¿A cuántas adolescentes se les están practicando mastectomías? Este dato no nos lo han facilitado. ¿Cuál es la evidencia científica que apoya estos tratamientos? Pero no repitiendo lo que dicen estudios de los que debemos leer la letra pequeña, como muy bien recordaba Celso Arango, sino de los casos que están tratados. ¿Se hace un seguimiento de estos casos y del efecto que tiene el tratamiento que se les proporciona? ¿Cuánto tiempo pasa desde la primera visita hasta que se inicia un tratamiento hormonal en menores? Suponemos que están dentro de ese 87% y, como digo, coincide con estos datos cualitativos. Y muy importante, ¿cómo se producen las derivaciones? Es decir, ¿cómo acaban acudiendo al Servei Trànsit las y los menores atendidos? ¿Qué papel juegan los centros educativos y las entidades transactivistas? De esto hablará mi compañera Ana Hidalgo con posterioridad, con relación a la investigación que hemos hecho en centros educativos y el impacto de las leyes y protocolos autonómicos trans. ¿Cuáles son las trayectorias de tratamiento? ¿Qué seguimiento se realiza después de recetar el tratamiento hormonal y hasta cuándo se hace seguimiento? ¿Hay personas que una vez iniciado el tratamiento hayan querido abandonarlo? ¿Desistidores, destransicionadores? ¿Cuál es el protocolo de atención en estos casos? No tenemos ni un dato sobre ello. Pero por encima de todo, ¿a qué atribuye el Departament de Salut el cambio tan marcado en la composición demográfica de las personas atendidas por el Servei Trànsit? Y este aumento exponencial, tanto del volumen global como de menores, como muy especialmente de niñas y adolescentes, ¿lo ha analizado? ¿Le parece normal? No podemos aceptar que cada vez más menores rechacen su cuerpo sexuado y muy especialmente que cada vez más niñas, adolescentes y jóvenes no quieran ser mujeres. Sin que nuestra sociedad, en la que reciben un trato cada vez más hostil y son objeto de violencia sexual en aumento mientras sus coetáneos varones la niegan, sin que nuestra sociedad, repito, les preste la atención que les debe, mientras se destroza su salud de forma irreversible y son abocadas a la dependencia farmacológica de por vida, lejos de resolver las razones de su malestar. Es imprescindible que se inicie una investigación independiente sobre el Servei Trànsit y sobre todos sus equivalentes en las comunidades autónomas y que se revise el modelo de tratamiento, formulando, diga lo que diga la ley, las preguntas clave, aunque el proyecto de ley nos lo impida. Empezamos, por último, a tener datos igualmente alarmantes de otras comunidades autónomas. Se han dado algunos datos de una unidad, la de Málaga, pero tenemos datos recogidos de otras unidades autónomas que estamos analizando. Y se describen las mismas tendencias. Las leyes trans y el modelo afirmativo que promueven, ante el malestar de las y los menores con su cuerpo, constituyen un verdadero atentado a su integridad y desarrollo. Debemos derogarlas todas. Solo sirven para enriquecer a una industria farmacéutica de la identidad de género que ha pasado de unos beneficios de 8.000 millones de euros a más de 3 billones de euros en los últimos años a costa de su salud. Muchas gracias.